Ahora vamos a pasar, hermanos, a esta parte del retiro. Vamos a hablar de los mensajes finales, donde haremos también un resumen de todos los contenidos del retiro de los cuales hemos meditado durante estos días. Es muy importante estar muy atentos a este resumen para poder reflexionar nuevamente y salir con los compromisos al regresar a nuestras comunidades, en nuestras casas, sobre lo que ha sido la meditación de los contenidos del retiro, que no se trata solamente de una clase o de una conferencia, sino que se trata de un proceso de conversión. Todos los contenidos del retiro son medios para ponerlos en práctica, para ejercitarlos y para avanzar en la vida de conversión. En los mensajes finales nos dicen: yo los estoy enviando a todos al campo de batalla para que luchen y venzan. Hijo mío, escucha un mensaje para todos mis hijos. Yo los estoy enviando a todos ustedes al campo de batalla para que peleen y venzan. Aunque pareciera que envío ovejas a pelear contra lobos, la victoria es de ustedes, que permanecieron fieles hasta el final. Bueno, entonces vemos cómo aquí hay un llamado para estar preparados y vigilantes para ir al mundo de la iniquidad y seguir con nuestra lucha espiritual, vida de conversión, y con las armas que Cristo nos ha dado en los llamados: vida de oración, vida de sacramentos, vida virtuosa, vida ascética, vida de mortificación. Los mensajes nos dicen: yo ciertamente les daré la victoria. Vayan, yo los envío a luchar en este mundo inicuo con el fuego de la pureza. Donde reine la inmoralidad, encienden el fuego de la castidad y de la pureza. Luchen hasta que hayan logrado rescatar a toda su gente de la esclavitud a la inequidad. No sean parte de sus vidas inmorales. No pierdan el fuego de su amor. Entonces, hermanos, hemos sido llamados a vivir el mandamiento del amor: amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo y a nosotros mismos. Cuando nos decimos amarnos a nosotros mismos, no es caer en la tentación del mundo de la vanidad y del orgullo, del narcisismo. Amarnos a nosotros mismos es reconocernos como criaturas, como hijos de Dios, Dios que nos amó profundamente, Dios que nos ama profundamente y que ha enviado a su Hijo Jesucristo, muerto en cruz, para salvarnos y redimirnos. Entonces, este es un gran tesoro de nuestra fe. Por eso nosotros nos amamos cuando somos fieles y obedientes a Dios, cuando llevamos una vida de conversión, vida de oración, vida de sacramentos. Luchar espiritualmente con las armas de la pureza, la humildad, la generosidad, amabilidad y la mortificación. La lucha más fuerte es contra nuestro propio ego, contra nuestra egolatría, contra nuestra vanidad, contra nuestro orgullo, contra nuestra arrogancia. Yo les daré la victoria, hijos. Yo también los envío a luchar contra ustedes mismos, contra el ego que obra en ustedes. Luchen contra sí mismo con el fuego de la santa mortificación de la perfecta rosa. Tu ego es el enemigo de su espíritu. Como guerrero, su ego lucha contra el espíritu con el arma de la debilidad y del miedo. Pero a través del fuego de la santa mortificación, ustedes vencerán a su ego. Vayan, porque yo los estoy enviando a luchar contra el mundo del pecado, contra el ego que utiliza su arma de agotamiento, y en contra del hombre de iniquidad, Satanás. A través del fuego de la pureza y por el poder de la humildad, ustedes vencerán. Hijos, yo los he escogido porque ustedes son débiles. Yo los haré fuertes. Solo sean valientes y decididos en pelear la batalla. Yo ciertamente les daré la victoria. Vayan. Yo los envío a luchar en este mundo inicuo con el fuego de la pureza. Donde reine la inmoralidad, encienden el fuego de la castidad y de la pureza. Luchen hasta que hayan logrado rescatar a toda su gente de la esclavitud, de la iniquidad. No sean parte de sus vidas inmorales. No vuelve y nos lo repite los mensajes: no pierdan el fuego del amor. Es importante aquí leer y meditar nuevamente lo que dice la Escritura sobre nuestra vida de conversión.
En la primera carta de Timoteo 6, 11, 16 se dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. En las diferentes epístolas del apóstol Pablo encontramos muchos consejos para el pueblo de Dios, para nosotros, los católicos y para los consagrados. En primera de Timoteo 6, 11, 16 se encuentra la exhortación a que entremos en una lucha que él llama la buena batalla de la fe. Una batalla implica la existencia de un enemigo, como lo sabemos. ¿Contra qué o contra quién debemos luchar? ¿Cuál es la lucha del cristiano católico, del consagrado? En Efesios 6, 10, 18, Pablo nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En Efesios 6, 10, 18, el apóstol Pablo nos advierte sobre un enemigo que en cierta medida es un enemigo externo. En el Antiguo y el Nuevo Testamento, a este ángel caído que originalmente se llamó Lucifer, desde su pecado se llama Satanás. Este nombre proviene del hebreo Satán, que quiere decir enemigo, oponente, adversario. A este enemigo en el Nuevo Testamento también se le llama diablo. Este nombre proviene de la palabra griega diabolos, lo cual está formada de las partículas dia, que significa a través de, y balein, que significa lanzar o arrojar. Juntas estas partículas dan el significado de que Él divide, Él, el que separa, y también el que calumnia. Nombres muy apropiados, ya que Cristo mismo le llamó Padre de la mentira. En Mateo 12, 43, 35, nuestro Señor Jesús nos enseña que tanto Satanás como sus ángeles caídos pueden morar y habitar en el hombre caído que no ha nacido de nuevo, es decir, el hombre que no vive una vida de conversión, que no es templo del Espíritu Santo. Es decir, puede convertirse entonces en un enemigo también interno. Cuando es que el espíritu del inmundo sale del hombre, el Espíritu Santo únicamente puede sacar a ese espíritu inmundo cuando en su lugar el Espíritu Santo pasa de visitar al hombre a habitar o a morar en el hombre en el nuevo nacimiento por el bautismo, por una vida de sacramentos, por una vida de conversión. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. ¿No saben que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Nos dice San Pablo en 1 Corintios 3:16. Y en 1 Timoteo 4:1 dice, porque son un peligro los falsos hermanos, porque Pablo advierte que como no son templo del Espíritu Santo, tienen otro espíritu y se dedican a esparcir doctrinas de demonios.
pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunas apos- apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libera de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas ustedes no vivan según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Nos dice San Pablo en Romanos 8:1-9. El apóstol Pablo nos habla de un enemigo interno, un yo que se encuentra en enemistad contra Dios y que no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Esto no quiere decir que una persona está físicamente imposibilitada de prestar una obediencia falsa, espuria o servir a la ley de Dios. Un hombre puede exteriormente guardar todos los mandamientos de Dios, pero realmente no lleva una vida de conversión, o sea, no es un hombre nuevo. Un hombre puede irse a vivir al campo sin haber nacido de nuevo. Un hombre puede dar el diezmo, una persona puede dar ofrendas, puede rendir culto, puede participar en todas las Eucaristías, pero no avanza, pero internamente no lleva una vida de conversión. Es decir, no se sujeta a la ley de Dios. Porque Pablo aquí nos está hablando es de la obediencia perfecta y perpetua, la santificación verdadera y voluntaria, la única que es aceptable a Dios, obediencia y fidelidad. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Si hago lo que no quiero ya, no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, nos dice el apóstol San Pablo en Romanos 7:20. Entonces, hermanos, el verdadero católico, el cristiano católico desarrolla el amor de Dios que ha sido derramado en su corazón, porque el Espíritu Santo que le fue dado, por el Espíritu Santo que le fue dado. Este amor no es un sentimiento susceptible del ambiente y a las circunstancias, sino que es un principio que permanece firme independientemente de lo que suceda a su alrededor. Es un amor que no devuelve mal por bien ni odio por amor a Dios, sino que más bien devuelve bien por el mal que recibe y amor por odio que recibe. Ama a los enemigos de la verdad, bendice lo que les maldicen, hacen el bien a los que los aborrecen y ora por los que le ultrajan y hasta la persiguen, dando así evidencia de que ha sido adoptado en la familia celestial. Pues esta es la condición descrita en la palabra de Dios, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos, como lo encontramos en Mateo 5:45. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, nos dice Pablo en 1 Corintios 13:4-7. El verdadero creyente, entonces, hermanos, desarrolla el principio del amor, viviendo de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4.
pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan 5:3. Y esta obediencia no es fría ni mecánica, pues pues no nace simplemente de una experiencia superficial, sino una experiencia muy profunda, una experiencia de conversión, una experiencia de intimidad con el Señor. Por lo tanto, es una obediencia lavada con un aceite de un amor sufrido y benigno, amable, bien intencionado, compasivo y fraternal. Un amor que no tiene envidia. Entonces es libre de resentimientos, de disgustos y rivalidades. Un amor que no es jactancioso, no es arrogante, ni creído, ni presumido de su conocimiento, de su obediencia o de sus obras. Un amor que no se envanece, no se cree superior a su prójimo, que no posee su conocimiento, que no realiza sus mismas obras o que no vive como él vive. Un amor que no hace nada indebido, no hace ni dice nada incorrecto, ni lanzas palabras innecesarias para lastimar a su prójimo, ya que este amor no hace mal al prójimo, como lo encontramos en Romanos 13:10. Como si acaso el fin justificara los medios. Este amor no busca lo suyo, pues no nace del egoísmo, no busca algo a cambio ni de Dios ni del prójimo. Y si el prójimo le devuelve mal por bien, este creyente devuelve a cambio amor, respeto y compasión. Este amor no se irrita, porque no nace del odio natural, sino que nace de la paciencia sobrenatural. No se irrita, porque lo que hace, lo hace por amor y no por obligación. Este amor no guarda rencor, pues todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Como dice San Pablo en 1 Corintios 13:7. Las personas convertidas que llegan a ser nuevas criaturas en Cristo, Jesús, Jesús produce los frutos de su Espíritu en ellos: amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza, como dice San Pablo en Gálatas 5:22-23. Ya no se conforman con las concupiscencias anteriores, sino que por la fe siguen las pisadas de Cristo, reflejan su carácter y se purifican a sí mismos como Cristo es puro. Aman ahora las cosas que en un tiempo aborrecían y aborrecen las cosas que en otro tiempo amaban. El que era orgulloso y dominador es ahora manso y humilde de corazón. El que antes era vano y altanero es ahora serio y discreto. El que antes era borracho es ahora sobrio. Y el que era libertino ahora es puro. Han dejado las costumbres y modas vanas del mundo. Entonces los convertidos hermanos, las personas que avanzan en su vida de conversión, no buscan el adorno exterior, sino que buscan ser adornados en su corazón, es decir, una vida de arrepentimiento y de conversión. Y por eso tienen un espíritu manso y sosegado, como nos dice Primera de Pedro 3:4. El hombre que trata de guardar los mandamientos de Dios solamente por un sentido de obligación, porque se le exige que lo haga, nunca entrará en el gozo de la obediencia. Él no obedece. Cuando los requerimientos de Dios son considerados como una carga porque se oponen a la inclinación humana, podemos saber que la vida no es una vida cristiana. La verdadera obediencia es el resultado de la obra efectuada por un principio implantado dentro. Nace del amor a la justicia, el amor a la ley de Dios, la esencia de toda justicia y la lealtad a nuestro Redentor. Esto nos inducirá a hacer lo bueno porque es bueno, porque el hacer el bien agrada a Dios. La gran verdad de la conversión del corazón por el Espíritu Santo es presentada en las palabras que Cristo dirigiera a Nicodemo. De cierto te digo, que el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiera sopla y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel
que es nacido del Espíritu. Juan 3:8. Una nueva vida, nacer de nuevo, es vida de conversión a la cual estamos llamados en el apostolado. Toda verdadera obediencia proviene del corazón. La de Cristo procedía del corazón. Y si nosotros consentimos, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, que cuando le obedezcamos estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. La voluntad refinada y santificada hallará su más alto deleite en servirle. Cuando conozcamos a Dios, como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Dios, el pecado llegará a sernos odioso. Por eso es que los mensajes nos hablan de que debemos ser testigos, ir y propagar el perfume de la rosa de la perfecta pureza en el mundo. Y para esto se necesita una vida de conversión. Los mensajes finales nos llaman de nuevo a ser fieles y obedientes a una vida de conversión para buscar la santidad. Santificarse cada día en la realidad del mundo, en la familia, en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, en el apostolado. En la vida ordinaria nos santificamos si vivimos de forma extraordinaria nuestra vida espiritual. Los mensajes dicen, vayan y propaguen el perfume de la rosa de la perfecta pureza en el mundo. Vayan y propaguen el perfume de la santidad. Donde haya el olor maligno de la iniquidad, dejen que su santo perfume de la perfecta rosa lo purifique. En el mundo podrido de la inmoralidad sexual, dejen que el santo perfume de la castidad lo purifique. Dejen que este santo perfume de la perfecta pureza se propague por doquier. Debemos practicar el amor a Dios y al prójimo en este mundo de iniquidad, practicar las obras de misericordia corporales y espirituales. Debemos estar vigilantes y en oración permanente para ser fieles y obedientes a los llamados de Jesucristo agonizante. Los mensajes nos dice, bendigo a todos los que permanecen conmigo en Getsemaní, todos los que velan en la casa de su Dios. Nunca permitiré a la bestia malvada que dañe sus almas. A ustedes nunca les faltará mi gracia. Ustedes están cerca de mí y yo siempre estaré cerca de ustedes. Hijos, no escojan a personalidades mundanas, en cambio busquen la espiritualidad y el santo celo. No miren a las riquezas del mundo, en cambio busquen el santo sacrificio y el amor santo. Los mensajes nos dice, hice todas estas cosas para atraerlos más cerca de mi amor. Hijos, escuchen de nuevo. Les he dado todo lo que ustedes necesitan para obtener la rosa de la perfecta pureza. Les digo, he hecho mi parte. Solo queda la de ustedes. Les he dado a conocer todos los secretos del hombre malvado que necesitan saber en este tiempo. Hijos, les he dado todas las advertencias que necesitan para vencer. La cruz de la perfección se las he dado. Los veo cargarla. La rosa de la perfecta pureza se las he dado. Sé que la están obteniendo. Jesucristo agonizante nos ha dado todo para salvarnos. Toda su vida en cruz, toda su sangre en cruz. Y busca que libremente nosotros acojamos todas las armas espirituales para avanzar del vacío total a la paz verdadera mediante una vida de conversión, vida de oración, vida de sacramentos, vida de pureza, vida ascética, de reparación, de mortificación. Ahora somos nosotros quienes tenemos que tomar la decisión de usar estas armas espirituales para combatir el mundo de la iniquidad y nuestro propio pecado. El arrepentimiento es una decisión interior o cambio de mente que resulta en una acción exterior de volverse del pecado a Dios y a la justicia. Hechos 20:21 lo llama convertirse a Dios. Mediante el acto del arrepentimiento, te vuelves de tu pecado y dejas el reino de Satanás. El arrepentimiento, hermanos, es una decisión personal de cambiar tu lealtad del reino de la iniquidad al reino de Dios. Este cambio de mente y volverse del pecado no puede ser hecho por ti mismo. Es el poder de Dios, el Espíritu Santo, el que produce el cambio en la mente y corazón y en la vida de un pecador. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo,
de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hechos 11:18. El arrepentimiento es un don de Dios. A este Jesús Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hechos 5:31. Aunque las emociones pueden estar involucradas en el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento es una decisión, no tan solo una emoción. Sentir pena por el pecado y el derramamiento de lágrimas no es suficiente en sí mismo. Esto debe ser acompañado por una decisión interior que resulta en un cambio exterior. Vida de conversión. Dios no puede perdonar tus pecados a menos que te arrepientas. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese en cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Cuando pides el perdón de tus pecados, experimentas la conversión. Conversión significa volverse. Cuando es usada en conexión con el arrepentimiento bíblico, significa volverse del camino errado, del mundo de la iniquidad, al camino correcto. Dejas el reino de la iniquidad y te unes al reino de Dios. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, su Dios. Lucas 1:16. Y lo vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Hechos 9:35. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Hechos 11:21. Convertirse es volverse de la oscuridad, del pecado y del mundo de la iniquidad a la luz de la justicia de Dios, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, nos dice Hechos 26:18. Es volverse del poder de Satanás y del mundo de la iniquidad a Dios, para que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios, nos dice Hechos 20:18. Es volverse de las cosas terrenales del mundo de la iniquidad a las cosas espirituales. Y diciendo que de estas vanidades se conviertan al Dios vivos. Hechos 14:15. Es volverse de los falsos ídolos, de los falsos dioses, al verdadero Dios viviente. Os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero. Primera de Tesalonicenses 1:9. La conversión debe acompañar al arrepentimiento. Debes volverte de lo incorrecto a lo correcto, porque es necesaria para entrar en el reino de Dios. Jesús dijo: de cierto les digo, que si no vuelven y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Mateo 18:3. Decir, vida de conversión para nacer de nuevo, para ser personas nuevas. Te salva de la muerte espiritual. La conversión te salva de la muerte espiritual. O sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago 5:20. La conversión es necesaria para borrar el pecado. Tu pecado está escrito en los registros de Dios hasta que te arrepientas y conviertes. Entonces nuestros pecados son borrados. Así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. Hechos 3:19. La renovación de tu mente se hace al amar a Cristo. Tú mismo con la misma mente de Jesús, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, y vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. Primera de Pedro 4:1-2. La conversión nos permite amar a Dios sobre todas las cosas y amar a Cristo y convertirnos en otros Cristos, es decir, sentir como Cristo, actuar como Cristo, perdonar como Cristo, amar como Cristo. La conversión nos permite despojarnos del viejo hombre, es decir, del hombre del pecado y del mundo de la iniquidad. El viejo hombre se refiere a la naturaleza carnal del mundo de la iniquidad. Pablo escribe: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre,
que está corrompido por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4, 22, 24. Desarrolla el fruto, en la conversión también desarrolla el fruto del Espíritu Santo. En contraste con las obras de la carne, desarrolla el fruto del Espíritu Santo. Esto incluye amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gálatas 5, 22, 23.